Egunon denori, lehenik eta behin eskerrik asko hemen egoteagatik. Urtero bezala, iesa eta sexu transmisiozko infekzioen planaren berri ematera etorri gara. Buenos días a todos y todas. Gracias, en primer lugar, por acudir a esta rueda de prensa. Me acompañan la presidenta de Euskalsida, la Federación de Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH en Euskadi, Marta Pastor, y el coordinador del Plan del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, el doctor Antonio Arraiza. Un año más, comparecemos ante ustedes para dar cuenta a la sociedad vasca de los últimos datos registrados por el Plan del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de Euskadi, correspondientes al año 2018, así como del conjunto de acciones y políticas que en ese ámbito mantiene y desarrolla el Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza. Una simple mirada retrospectiva es suficiente para constatar que la calidad de vida y el estado de salud de las personas con VIH, afortunadamente, ha cambiado radicalmente a mejor. Principalmente, los enormes avances en el tratamiento antirretroviral han convertido la infección por VIH en una enfermedad crónica, propiciando que la esperanza de vida de estas personas afectadas no diste mucho de la del resto de la población. Sin embargo, como bien saben ustedes, desde las instituciones y también desde las organizaciones ciudadanas, en los últimos años venimos haciendo especial hincapié en que no podemos caer en un excesivo optimismo, ya que todavía nos quedan importantes retos que superar. En efecto, debemos seguir trabajando en la ruta marcada por ONU-SIDA, que se ha propuesto como objetivo poner fin a la epidemia de SIDA para el año 2030. En el camino para alcanzarlo y como objetivo intermedio, ONU-SIDA ha definido la estrategia 90-90-90, que consiste en conseguir que en el año 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su situación, el 90% de las personas seropositivas reciba tratamiento antirretroviral de forma continuada, el 90% de las personas en tratamiento tenga carga viral indetectable, lo que supone que estas personas, aun siendo portadoras del virus, no lo puedan transmitir. Además, recientemente, investigadores y activistas comunitarios del ámbito del VIH han definido un objetivo adicional, el cuarto 90, que nosotros compartimos plenamente. Se trataría de conseguir también que el 90% de estas personas tenga una adecuada calidad de vida en lo que a su salud se refiere. Dicho de otro modo, el VIH y las infecciones de transmisión sexual no son un problema superado. Anteayer mismo, ONU-SIDA hacía público su último informe, alertando precisamente de una ralentización en el ritmo de avance en materia de VIH y constatando la existencia de zonas geográficas concretas donde se han registrado preocupantes incrementos de las infecciones. Según ese informe, que corresponde al año 2018, casi 38 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana en todo el planeta. 1,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH. Cerca de 800.000 personas murieron por enfermedades que estuvieron relacionadas con el SIDA. 23 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, lo que significa a su vez que prácticamente 15 millones de personas no recibieron estos tratamientos. Y hay algo que no debemos perder de vista. Cuando hablamos de VIH, estamos hablando de una infección cuya transmisión es principalmente la vía sexual. Y es un hecho que las infecciones de transmisión sexual en su conjunto están aumentando a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual en el mundo y se estima que cada año 357 millones de personas contraen gonorrea, sífilis, clamidia o tricomona. Pero además, estas personas que adquieren infecciones de transmisión sexual
Más allá de los efectos de estas, multiplican por 3 o más el riesgo de transmitir el VIH. En lo que a Euskadi respecta, como saben, Osakidetza cuenta con 3 consultas específicas de infecciones de transmisión sexual en Bilbao, Donostia y desde 2017 también en Gasteiz. Los datos registrados en estas consultas son un indicador muy fiable de lo que está ocurriendo con las infecciones de transmisión sexual en nuestra comunidad. Así, en esas 3 consultas, el pasado año se diagnosticaron en total 599 casos de clamidia, 156 casos de herpes genital, 355 infecciones gonocócicas y 184 casos de sífilis precoz. En el caso de Bilbao, se registró un aumento general de las infecciones de transmisión sexual de todo tipo, mientras que en Donostia el número de diagnósticos se mantuvo estable. Como indicaba antes, la consulta de Gasteiz comenzó en 2017, por lo que los datos que refleja este estudio de 2018 nos reflejan un incremento, pero no es concordante el aumento ni para valorar los cambios que ha tenido la población. En cuanto al VIH, tal y como se refleja en la memoria, el pasado año se registraron en Euskadi 169 infecciones frente a las 135 de 2017 o las 158 del 2016. Eso supone una tasa de 7,75 casos por cada 100.000 habitantes, un punto menos que la tasa del conjunto del Estado. El 80,5% de estas corresponden a hombres y la edad media de las personas diagnosticadas es de 36,7 años. La infección por VIH es mayoritariamente una enfermedad de transmisión sexual, donde la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres sigue siendo la vía mayoritaria, un 56,2% del total de los diagnósticos. La transmisión por vía heterosexual supuso un 32,6%. Esta sería, en síntesis, la situación epidemiológica en Euskadi. En cuanto a las acciones desarrolladas, no me extenderé, porque la tienen ustedes reflejada en la memoria y también en la nota de prensa que les hemos facilitado. Sí destacaré que en 2018 Osakidetza atendió con tratamientos antirretrovirales a un total de 5.852 pacientes, con una inversión de 22,5 millones de euros. En este sentido, quiero agradecer el magnífico trabajo llevado a cabo por los profesionales de Osakidetza y del Departamento de Salud, que con la incorporación de los retrovirales genéricos y una optimización de la eficacia en la gestión han conseguido superar el total de pacientes tratados con una disminución del gasto. Como saben, Euskadi es una de las pocas comunidades autónomas que ha mantenido activa una unidad funcional dedicada exclusivamente al VIH, con un plan específico de prevención y acción. Como digo, la memoria de 2018 presenta el conjunto de líneas de trabajo que venimos desarrollando para prevenir y controlar el VIH y las infecciones de transmisión sexual. El programa de test rápido de VIH, los programas de intercambio de jeringuillas, las consultas online para hombres que tienen sexo con hombres, el programa de prevención para centros escolares, etc. Muchos de ellos, me complace decirlo, en colaboración con el movimiento asociativo al que destinamos una línea de subvención dotada cada año con 300.000 euros. No obstante, además de todo ello, y viendo la tendencia al alza de las infecciones de transmisión sexual, les anuncio la puesta en marcha de una campaña específica de sensibilización que hoy les presentamos y el próximo lunes arrancará tanto en medios convencionales como en redes sociales. Una campaña bajo el lema «Tú eliges lo que entra en tus relaciones, decide también lo que queda fuera». Su propósito, el de esta campaña, es, por una parte, recordar a la ciudadanía que el VIH y las infecciones de transmisión sexual continúan entre nosotros. Y por otra,
En coherencia, incidir en la necesidad de utilizar preservativo en las relaciones sexuales, ya que es la mejor barrera de protección frente a la transmisión del virus, del VIH, y también del resto de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, la importancia de utilizarlo en todo tipo de relación sexual. Azken urteotan, behin eta berriro saiatu gara zabaltzen mezu bat. Erne egon behar dugu. Asko aurreratu arren, hiesa eta sexu bidezko infekzioak ez dira iraganeko arazoa. Egungoa baizik. Aurtengo datuak argi eta garbi barresten dute prebentzioari eusteko premia. Mundu zabalean eta Euskadin ere bai. Horregatik, gure jarduna sendotuko dugu besteak beste gaur aurkezten dugun sentsibilizazio kanpainarekin. En definitiva, y concluyo ya, mi voluntad como consejera de salud es no solo mantener, sino potenciar y, en su caso, mejorar en la medida de lo posible todas nuestras líneas de acción para prevenir estas enfermedades que se transmiten por vía sexual. Nada más por mi parte, cedo ya la palabra a la presidenta de Euskalsida, a la que, una vez más, quiero agradecer el compromiso del tercer sector, las ONGs, a nuestro modo de ver, agentes imprescindibles en este ámbito. Eskerrik asko, cuando quieras, zurea da hitza, Marta. Eskerrik asko, Salburu. Bueno, el VIH y demás infecciones de transmisión sexual son algo con lo que nuestra sociedad convive. Es más, parece que a nivel global cada vez hay más presencia de las mismas. Por eso, desde Euskalsida, nos gustaría llamar a la normalización de estas cuestiones, no como algo a lo que no haya que prestar atención, sino como algo de lo que hay que hablar con naturalidad. El tabú, el miedo, la vergüenza son ingredientes perfectos para generar estigma y discriminación social y, desde luego, no son muy eficaces a la hora de reducir el número de nuevas infecciones. Y resulta que el estigma es la principal barrera para el diagnóstico. El pensar en el VIH o en la gonorrea como algo ajeno, algo que a mí no me va a pasar, es un fenómeno llamado espejismo de invulnerabilidad. Y es precisamente eso, pensar que el VIH u otras infecciones de transmisión sexual lo adquieren otras personas. Personas diferentes en algún sentido a mí. Pues bien, las 169 personas que durante 2018 fueron diagnosticadas de VIH en Euskadi son personas iguales que las que nos estáis escuchando hoy. De esas 169 hay muchas que tampoco lo esperaban. De hecho, tal y como ha mencionado la consejera, más de la mitad de los diagnósticos fueron tardíos. Había pasado mucho tiempo desde la infección hasta la detección del caso. Una de las principales barreras para que las personas se realicen la prueba es precisamente el miedo, la vergüenza y ese espejismo de la invulnerabilidad, pensar que no nos va a tocar nunca. Para Euskalsida, el diagnóstico precoz es una cuestión fundamental. Durante 2018, las 3 ONGs que realizamos test en Euskadi llevamos a cabo 1.009 pruebas, de las cuales 20 resultaron positivas. Esto supone un 2% de resultados positivos. El diagnóstico precoz y el acceso rápido al sistema sanitario y, por tanto, al tratamiento son factores que influyen muy positivamente a la salud de las personas seropositivas. Pero los beneficios van más allá, porque todas las personas que estén en tratamiento y que tengan carga viral indetectable no transmiten el virus a sus parejas sexuales, aunque no utilicen preservativo. Indetectable es igual a intransmisible. Detecta eziña, transmite eziña. Por eso hacemos una lectura positiva del pequeño aumento de infecciones en Euskadi, ya que son casos que, de no haberlos detectado, no habrían accedido al tratamiento. Para nosotras la prevención es clave. Entendemos la prevención como un conjunto de estrategias que deben adaptarse a las personas y sus circunstancias, porque si no, si solo existe una opción, pues va a funcionar, pero solo hasta cierto punto. Además del uso de preservativo, existen otras herramientas preventivas. La profilaxis postexposición, la profilaxis preexposición, la utilización de lubricantes en las relaciones sexuales porque reduce el riesgo de infección, así como la utilización del material estéril a la hora de consumir sustancias. Además, reiteramos que hacerse la prueba de manera periódica si se practica sexo sin preservativo también tiene un carácter preventivo. Hace años
como ha comentado la consejera, ONUSIDA planteó la estrategia 90-90-90, que apunta a conseguir que el 90% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% estén en tratamiento y que, a su vez, el 90% tengan carga viral indetectable. De esta manera, acabaríamos con la epidemia de manera global. Pero existe otro cuarto 90% del que no podemos olvidarnos, que nos habla de la calidad de vida de las personas con VIH. Muchas de ellas han sobrevivido a décadas de VIH, cuando este no era una infección crónica como lo es hoy. Es por ello que necesitamos un sistema sanitario accesible para todas las personas que tengan un resultado positivo, con tratamientos individualizados y donde se tenga en cuenta la especificidad de los y las pacientes. Aprovecho a dirigirme un momento a vosotros, a los medios de comunicación, porque solemos recordar que el lenguaje genera pensamiento y vosotros, mejor que nadie, tenéis mucho que hacer en la lucha contra este estigma. Por eso, como en otras ocasiones, os hemos traído un pequeño glosario de expresiones adecuadas y correctas pues para que podáis utilizar y sustituir a aquellas que, si bien se han venido utilizando desde los años 80, pues que de alguna manera contribuyen al estigma. Entonces, os pedimos, por favor, que si podéis, cuidéis un poco esta parte. ¿Vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, no sé si... Preguntas, ¿no? Si querías hacer algo. Bueno. Gracias a Marta. Está también aquí el doctor Antonio Raiza. Entonces, pasamos al periodo de preguntas y comentarios a vuestra disposición. Precisamente sobre terminología quería preguntar. Aquí se dice que no hay que hablar de enfermedad cuando se habla de VIH. En el resto de las ETS sí podemos hablar de enfermedades y en el VIH no. Bueno, este es un tema que, como ha mencionado ella, las palabras crean pensamiento, ¿no? Lo que queremos es quitar estigmas y dejar de... Ah, sí, perdón. Como decía, las palabras crean pensamiento y la idea es todo aquello que pueda dramatizar o crear miedos o temores a diagnósticos o aproximarse al sistema sanitario, evitarlo. Yo creo que Marta nos lo puede explicar mejor, pero un poco el concepto es este. Quizá también el concepto, bueno, viene de ahí, viene de la historia y de la estigmatización y de la discriminación de todas estas personas que viene de los años 80 o antes de todo. La diferencia puede estar seguramente en que una persona que convive con el VIH o tiene el VIH es el virus el que tiene, pero no ha desarrollado la enfermedad clínica, que la enfermedad clínica es el SIDA y eso afortunadamente hoy muy poca gente lo desarrolla. En las otras enfermedades es muy, vamos a decir, es muy seguido lo que es la infección y la transmisión y, sobre todo, la enfermedad clínica, es decir, la aparición de síntomas y signos pues en la gonorrea, en la sífilis o en el herpes genital es muy rápido. En cambio, en el VIH tienes el VIH, vives con el VIH, pero en cambio lo que es la enfermedad clínica, no, para nada la tienes. Y un poco lo que hay detrás es que una persona que tiene una gonorrea o una sífilis no se va a sentir una persona enferma, se va a sentir una persona con una infección de transmisión sexual. Entonces es también una manera de poder llegar mejor a las personas y que no se alejen de esa realidad, porque si yo voy a sentirme que me está alguien, o leo en el periódico, y me reconozco como una persona que tiene una infección de transmisión sexual y me están de alguna manera colocando como enferma, pues al final me aleja de esa información y de esa idea, ¿no? Entonces se pretende que las infecciones de transmisión sexual, que son eso, infecciones de transmisión sexual, bueno, pues no nos alejen a las personas y a la población del sistema sanitario, como decía la consejera, ¿no? Yo quería preguntar por las razones. Ha habido un incremento, lo decía la consejera, un alza en los casos. Volvemos a niveles superiores al año 2016. También quería saber si en el caso de los diagnósticos tardíos se ha incrementado ese porcentaje. Aquí se ha hablado del 51,5%. No sé si tenemos alguna referencia de años anteriores, si es parecida o es inferior. Es decir, si aquí también se ha producido un alza. Sí, de alguna introducción y determinar cuáles son las razones exactas y también ya, pues por preguntar una tercera cuestión en relación al perfil, si ha cambiado algo o es un perfil similar al de los últimos años. Sí, Antonio. Sí, el tema de los diagnósticos tardíos es uno de los temas que más nos preocupan y con el que creemos que
que tenemos que pelear, es decir, el diagnóstico precoz y la prevención, ¿no? En este caso sería el diagnóstico precoz para que no haya tantos diagnósticos tardíos. Diagnóstico tardío es un tema clínico, es decir, aquellos que están por menos de 350 CD4 por milímetro cúbico, y lo que significa es que ya llevan un tiempo, unos cuantos meses seguramente, ya que conviven ya con la infección. Entonces, el número es similar, es decir, estamos en el 47%, creo que fue en el 2018, pues puede ser el 48% del 2017, o sea, estamos cerca del 50% en todos los años. Y esto tiene que ver con que, fundamentalmente, hasta que no, o sea, es difícil saber si hay una infección hasta que no dé síntomas. Entonces, para que nosotros lo que queremos con el diagnóstico precoz justamente es eso, es tratar de ver a aquellas personas que tienen el VIH antes de que den ningún síntoma, porque cuanto antes diagnostiquemos, lógicamente antes pondremos en tratamiento y, como han comentado aquí, indetectibilidad, es decir, carga viral negativa, que es indetectable. La carga viral en los análisis de esos pacientes supone que es intransmisible, con lo cual cortamos la correa de transmisión y vamos mejorando no solo la salud de las personas que se le trata, sino a todo el resto que no se transmite. En ese aspecto, en los 390 que se han manifestado antes, el 90% de pacientes diagnosticados, 90% de los diagnosticados tratados y del 90% de aquellos tratados que no tengan carga viral positiva, bueno, pues donde realmente flaqueamos, tanto en el Estado español como en Euskadi, es en el primer 90, es decir, en aquellos pacientes que están diagnosticados. Eso, lógicamente, se hace por encuestas, por estadísticas, y aunque se ha mejorado algo, el último dato que disponemos en el Estado español era del 86,2% de pacientes que se estima que están diagnosticados sobre el resto que no están diagnosticados. Es decir, tenemos un 14% casi de pacientes que están con nosotros y no están diagnosticados. Este es realmente por el cual tenemos muchas de las acciones que se han comentado aquí, tienen que ver por ahí. Y aprovechar primero, por un lado, la prevención, por un lado, la no banalización del riesgo en el acto sexual, y por otro lado, desde luego, es el diagnóstico precoz. Entonces, es aconsejar a todo el mundo que se haga una prueba, bien en las farmacias de nuestra comunidad, que tradicionalmente tienen, bien en las ONGs o bien en las consultas de ITS y VIH que tenemos distribuidas en nuestra comunidad. ¿Las razones del alza, del incremento, y alguna en concreto? Es que razones, realmente el alza, el año pasado bajó hasta 135, este año sube a 169, nos estamos manteniendo en un ámbito entre los 150 a 160 casos al año. Yo con esto no quiero decir que ni suba ni baje, lo que quiero decir es que aún así es un número muy grande y de personas que pues eso, adquieren el VIH. Pero aparte del VIH, todavía más explosivo es el aumento de las ITS, que como ven, se pueden ver año a año aumentando y que aún no siendo de la misma, vamos a decir, problema en cuanto a clínicamente o de tratamiento, porque afortunadamente hay cura y se cura fáciles, pero también es un problema muy añadido y tiene que ver, lógicamente, con los dos factores claves que tenemos, que es la banalización del riesgo y es la no toma de medidas, es decir, la no toma del preservativo para hacer un sexo seguro. A mí me gustaría incidir, y ya sé que lo he dicho al principio de mi intervención, pero realmente es importante que las personas no sintamos que esto no va con nosotros. O sea, que cualquier persona que haya tenido sexo sin preservativo, por mucho que sea en su pareja, pues también podría hacerse la prueba. Es decir, las 169 personas que se han infectado este año o las del año pasado también son personas que tienen parejas estables, también son personas que están casadas, también, o sea, que esto no es exclusivo de un colectivo ajeno a mí, ¿no? Que si todo el mundo se hiciera la prueba, se detectarían un montón de casos que van a ser diagnosticados de forma tardía dentro de X años, ¿no? Entonces, que de alguna manera animemos a la población a hacerse la prueba, como decía, a no perpetuar el tabú de hablar de estas cuestiones, que no son tan ajenas a nosotras, que todo el mundo tiene relaciones sexuales y que esto es un riesgo asociado al sexo, pues como en otras actividades o conductas diarias, pues hay otros riesgos, ¿no? Y ya está. Y tenemos que asumirlo y ya está, ¿no?
Pero de todas maneras, Marta, seguramente que quienes van a hacerse el test normalmente suele ser, que no lo sé, porque ya tienen pues una sintomatología y demás, ya se ven preocupados por algo, o porque ya hayan tenido una práctica que crean de riesgo y dicen, bueno, voy a hacer la prueba para mi tranquilidad. Esa es una muy buena pregunta, porque mira, el VIH a priori no tiene ningún síntoma. Cuando ya aparece en sintomatología clínica, pues ya es un diagnóstico tardío y significa que han pasado muchos años desde la infección hasta los síntomas. La siguiente hipótesis que tú has planteado es que la gente va cuando está preocupada porque cree que ha tenido una práctica de riesgo. Y esto es muy interesante porque cada persona, depende con quién, cuándo, bajo qué efectos hemos estado, consideramos la misma práctica de más o menos riesgo por cuestiones muy subjetivas. Pues, por ejemplo, porque no conocía a esa persona o la dejaba de conocer. Porque si no conozco a una persona, pienso que la misma práctica sexual tiene muchísimo más riesgo que si, sin embargo, bueno, pues es mi amigo, lo conozco de toda la vida, o ha sido... ¿Me explicó? Son cuestiones completamente subjetivas que nada tienen que ver con el VIH. El VIH se puede transmitir, le conozca o no lo conozca, nos hayamos comprometido, nos queramos un montón, seamos amantes o no. Bueno, amantes sí o sí, ¿no? Pero ya me entendéis, si tenemos un compromiso que va más allá y al final la práctica es la misma, la posibilidad de transmisión epidemiológicamente es la misma, pero la gente nos preocupamos por factores que son subjetivos. Entonces, por eso me interesa que de alguna manera podamos generar esa reflexión en la población de que no las prácticas que pensamos que son de riesgo necesariamente conllevan más riesgo. Y que al final el riesgo está en no usar el preservativo. Mucha gente se ha infectado en sus parejas estables. Porque la persona que tenía el VIH no sabía que tenía el VIH y porque lo ha adquirido en parejas anteriores. O sea, ya yo creo que es hora de dejar de pensar de alguna manera que el VIH y la infidelidad o algo malo o lo moral... O sea, que no, que la gente de bien se infecta de VIH también, ¿sabes? Y la gente de no bien, pues es igual de bien que la gente que nos infecta. Es decir, que en esto yo creo que ya no está bien catalogar ni poner en grupos, porque no es bueno, sobre todo porque los datos nos dicen que no es bueno. Que la clave está en los métodos de barrera, en el preservativo. Y esto es lo que debe quedar claro a toda la población. Hay una forma sencilla de prevenirlo y está al alcance de todos. Y esto es lo que debe usar la población para las relaciones sexuales en general, que es un método de barrera. Y que poco a poco tenemos que quitar el estigma, que las personas acudan a los centros que tenemos y que se pueda realizar el diagnóstico precozmente para que se transmita menos y, además, cuanto más precoz, pues también la persona tiene menos riesgos. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual están entre nosotros, las infecciones de transmisión sexual, como debo llamarlo, y a todas aquellas personas les recordamos que usen preservativo y que acudan y valoren con su médico de atención primaria o en una de estas unidades, si les remiten a ellas, si precisan hacer más estudios para ver si son portadores o no lo son. Pero el diagnóstico precoz lo puede precisar cualquiera, previene, es accesible y se previene con preservativo. No sé si hay alguna duda más. Eskerrik asko danari. Bueno, agur.